Buenas pecadores, esperemos que estéis muy bien. Otra vez aquí estamos estudiando Cristología. Qué importante es la Cristología para los estudios de teología, no solamente para los estudios de los curas, ¿verdad? Sino que también los laicos necesitan saber quién es Cristo y cómo eso influye en la Biblia, en nuestra historia y en nuestra actualidad. Así que veamos ese enfoque, ¿verdad?, de cómo Cristo hoy también habla en nuestro día. Y el tema de hoy será: Cristo es el mediador real. A modo de introducción, para entender un poquito, ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad?, las clases anteriores, cómo Cristo está presente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, cómo se necesitan ambos testamentos, no se pueden ver por separado, sino que todo es un conjunto y todos hablan de Cristo. Y en este concreto tema, pues vamos a hablar de Cristo, el mediador real, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más de la figura de la realeza, de los reyes. Y a modo de introducción, ¿vale? Tenemos que ver a Jesús como hijo de David e hijo de Dios, ¿verdad? Mira, aquí tenemos a los dos reyes, ¿verdad? David, el rey de Israel, y a Dios Todopoderoso, el rey de reyes. Y ahora nos vamos a centrar en qué va a suceder en el capítulo 1 de Lucas, que eso ya seguramente lo habremos leído muchas veces, ¿verdad? La anunciación. El ángel anuncia a María que Jesús será llamado Hijo del Altísimo y que recibirá el trono de David. Y el fragmento está aquí. Vamos a leerlo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Qué importante, porque aquí vemos pues muchas frases, un juego de muchas palabras, pero es que aquí se está nombrando a personajes muy importantes. Se está hablando de Dios Padre, ¿verdad? El Dios Altísimo. Se está hablando del Rey de Reyes, el Rey David. Y también se está hablando de uno de los patriarcas más importantes, que es Jacob, que luego será llamado Israel. Entonces vemos aquí cómo abarca todo lo que es la historia desde los orígenes hasta la actualidad, ¿verdad? Hasta la actualidad de la Anunciación, cuando estaba allí la Virgen María y se le acerca el ángel y le anuncia de que va a concebir un hijo, a Jesús. Entonces, en esta descripción, ¿vale? Conecta a Jesús con toda la línea mesiánica del Antiguo Testamento, donde el rey davídico es visto como mediador de salvación. Entonces vemos aquí la importancia de cómo Jesús va a seguir esa línea que no se ha cortado en la historia, sino que es perpetua y que ya con Jesús ya será perpetua por siempre porque es Dios mismo y Dios es eterno. Entonces aquí, a mí me gusta poner aquí en los laditos como frase importante para recordar. Se cumplen las profecías en Jesús, que efectivamente todo esto son profecías que están en los profetas, y por último, el reino de Jesús es eterno. Entonces vemos aquí que ese reino que prácticamente estaban forjándose los patriarcas, ya luego un poco con Saúl, con David, con Salomón, etcétera, etcétera, todo lo que es ese reino terrenal, ahora ya será un reino terrenal, que es la iglesia, y un reino celestial, que es la iglesia triunfante, que ya cuando sea el fin de los tiempos, ¿verdad? Cuando Jesucristo venga, ese reino ya será uno y se llamará la Nueva Jerusalén.
Entonces, ahora ya metiéndonos un poquito más, ¿verdad? En las profecías. Profecía de Natán a David. Eso se podrá encontrar en Segunda de Samuel. ¿Qué va a suceder aquí? Dios promete a David, por medio de Natán, una dinastía eterna. Y lo especifica de esta forma. Yo estableceré después de ti un descendiente tuyo y consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Esta promesa garantiza la estabilidad perpetua del reino de David. Muy bien, aquí cuando uno interpreta, ¿verdad? Como judío, esta Sagrada Escritura, piensa de que va a ser un hombre como tú y yo, un hombre cualquiera, pero que tiene una herencia directa del rey David. Pero es que esto va mucho más allá. Aquí está hablando de Jesús. Aquí está hablando de esa dinastía eterna que efectivamente va a tener sangre por parte de la línea de David, pero es que va a proceder de Dios mismo. Va a venir el Hijo de Dios aquí entre los hombres para perpetuar ese reino que va a establecer aquí entre nosotros gracias a su muerte y a su resurrección. Entonces ahí es cuando ese reino se va a establecer como tal. Entonces, ¿qué relación tiene esa dinastía eterna, Jesús, ¿verdad? Con el pacto del Sinaí. Recordemos, la promesa davídica prolonga el pacto del Sinaí, para que algunos se acuerden. El Sinaí, Moisés, las tablas de la ley y las promesas hechas a los patriarcas. Entonces David y su descendencia aseguran la posesión de la tierra y la construcción del templo. Para que no entendamos, la pregunta del millón, ¿cuál es la tierra prometida que le promete al pueblo israelita que estaba allí en Egipto, ¿verdad? Sufriendo? Esa tierra prometida era Canaán, que de hecho ya desde Abraham ya Dios estaba prometiendo de que va a establecer su pueblo innumerable en la tierra que estaba pisando, que era Canaán. Y en Canaán, esa tierra, ¿vale? Que después ya va a ser el reino de Israel, lo que es la Palestina del siglo primero en Jesús, esa tierra va a ser el lugar donde se va a construir el templo en Jerusalén. Entonces vemos ahí cómo se ve que Dios, desde los patriarcas, también en Moisés, en todos los reyes, los profetas, Dios ha ido prometiendo cosas que ha ido cumpliendo siempre a su tiempo, pero lo ha ido cumpliendo al pie de la letra. ¿Y por qué lo ha cumplido? Primeramente es porque Dios no nos puede engañar. Y segundo, porque Él estaba preparando. Esto es una preparación, entenderlo así. Dios estaba preparando la venida de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí los datos importantes que debemos de tener un poco en la mente de esta sección: las promesas de Dios en los patriarcas son hechas realidad en Jesús. Efectivamente, Dios promete y cumple. Y ya Jesús ya los remata. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de todo lo que antes Dios ha establecido. Y segundo, el reino de David es el mismo que el de Jesús. Al final vemos que no son dos reinos diferentes, es el mismo. ¿Por qué? Porque el que tuvo la iniciativa de ese pueblo, el que tuvo la iniciativa de esos reinos, el que tuvo la iniciativa de enviar a su hijo, es Dios. Entonces el reino en sí es de Dios. Entonces, ahora pasamos a una relectura ya vista de la historia.
¿vale? La gente me está diciendo que estoy hablando un poco en chino, pero tranquilo. Yavista viene de Yahvé, que es Dios en hebreo. ¿Y por qué hay que hacer una relectura? Porque una cosa es una lectura de pasada y tú dices, uy, qué bonita es la historia, pero es que uno tiene que hacer una relectura para saber interpretar y llevar a la actualidad qué es lo que Dios ha hecho con la historia de Israel y qué es lo que Dios hace con nuestra historia hoy aquí en el siglo XXI. Entonces, durante el reinado de Salomón, el escritor yavista reinterpreta la historia de Israel para enraizar el reino davídico en la tradición anterior. Muy bien, aquí hay gente que dirá, uff, ¿esto qué es? Ya me he perdido. Bueno, mira, muy fácil. Realmente, cuando se compone o se reestructura lo que es el Pentateuco, los libros sapiensales, los salmos, todo eso, cuando estamos en los tiempos de Salomón, no estaba hecho un libro como tal, como lo que tú hoy en día tienes en las manos, sino que había fragmentos y sobre todo había mucha tradición oral, es decir, la tradición que se transmitía de padres a hijos o de los sacerdotes en el Sanedrín, de sacerdotes de herencia en herencia a los padres y así hacia sus hijos. Entonces vemos que como tal no había un libro forjado, no estaba la Torá como un libro escrito y que todo el mundo podía acceder a él tan fácilmente como nosotros que tenemos una Biblia en casa, ¿verdad? Entonces Salomón vio esa necesidad de recuperar y de tener por escrito la historia. ¿Y por qué? Porque la historia, quedó hermano, es la identidad de un pueblo. Y ya en los tiempos de Salomón estaba, pues tened en cuenta que el pueblo de Israel estaba en una localización pues muy jugosa, porque tanto al norte como al sur tenían muchos reinos, se intercambiaban culturas, idiomas, se intercambiaban religiones, y estaba detectando Salomón que ya muchas religiones paganas estaban introduciéndose dentro de el pueblo israelita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú pierdes la identidad de tus raíces, es más fácil de que te juntes o que creas otras tradiciones que no sea la tuya. Por eso Salomón quería y por eso constituyó un equipo de teólogos, para que me entendáis, para reescribir y recuperar y recopilar toda la historia para escribirla para que el pueblo se identifique. Por eso tenemos que tener en cuenta de que, bueno, algunos hoy en día estarán enojados conmigo porque dicen que el Pentateuco lo escribió Moisés, pero bueno, tened en cuenta que Moisés no escribió todo. Yo no digo que no haya escrito, por supuesto que sí, pero como repito, fragmentos, no libros enteros. Entonces, teniendo ya esta visión un poco histórica y qué es lo que sucedía en tiempo de Salomón, por qué Salomón quiso constituir ese equipo de teólogos para recuperar esa historia, esa identidad, tenemos que ver cuatro puntos, ¿vale? Clave para esa relectura. Y uno que es muy importante es el protoevangelio, ¿vale? El protoevangelio significa el primer anuncio del evangelio en la Biblia, que esa es cuando dice de que la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente y la serpiente va a hacer daño en su calcañar, ¿verdad? Entonces ahí se está hablando de la descendencia de la mujer que derrotará a la serpiente. Aquí incluso hay mucha pintura, hay muchos cuadros que ponen como a la Inmaculada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
Esa mujer se está refiriendo a la Virgen María, que tendrá una simiente que va a derrotar a la serpiente, que va a ser Jesucristo. Entonces uno dice, ¿y dónde derrota a la serpiente? Lo queridos hermanos, en la cruz. Ahí es donde Cristo va a vencer a la muerte de una vez por todas. Entonces, primer punto, el protoevangelio, muy importante para esa relectura. Segundo, la vocación de Abraham, porque ahí es donde va a nacer esas promesas y ese pueblo que luego va a impulsarse hacia adelante, ¿verdad? La vocación de Abraham, ese llamado. Abraham será bendición para toda la familia del mundo. Tercero, la bendición de Judá. Judá recibirá el cetro y dominará a sus enemigos. Y cuarto, los oráculos de Balaán, oráculo o profecía, que también se le pueden decir así, que dice que una estrella surgirá de Jacob, refiriéndose al futuro Mesías davídico. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero está tocando a personajes muy importantes. Estamos aquí hablando del protoevangelio, que es el anuncio del evangelio por parte de Dios a Adán y a Eva. Después tenemos a Abraham, el padre de verdad de los patriarcas. Ahí es cuando comienza esa historia. Después tenemos la bendición de Judá, ya muy entrando a lo que es finales de Génesis y próximo a lo que es el Éxodo. Es decir, que ya estamos entrando ese pueblo que va de Canaán a Egipto, ¿verdad? Recordar la figura también de José, el que interpretaba los sueños, muy importante. Y ya por último, los oráculos de Balaán en número. Estamos aquí ya hablando de cuando ya el pueblo estaba en el desierto y fijaros que son cuatro momentos clave del Pentateuco para referirse a Jesucristo, primeramente, como el primer anuncio del Evangelio, su llegada, que se llegará en algún momento. Segundo, las promesas a Abraham de que de su descendencia va a nacer también ese Hijo de Dios, porque Jesucristo era judío, recordadlo, la bendición de Judá. Vemos ahí cómo ese pueblo va a ser bendecido antes de entrar en Egipto. Y cuarto, durante el desierto, ahí va a haber una estrella. Y ahora nosotros nos podemos a pensar, bueno, una estrella. ¿Y eso tendrá que ver algo con la estrella de Belén? Pues mira, dirá que va a surgir una estrella y que se refiere al futuro Mesías. Entonces la respuesta es no, no es la estrella de Belén. Se está refiriendo a que hay una estrella que va a guiar al pueblo. Y esa estrella para nosotros es la persona de Jesús, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cuando nos acercamos al Antiguo Testamento eh, se utilizan muchas cosas astrológicas, muchas cosas muy simples para explicar cosas profundas. Muy bien, entonces la línea mesiánica, que eso ya lo hemos hablado un poquito, ¿verdad? De la semilla de la mujer a la semilla de David. Cuatro textos muy importantes. Primero, ya lo hemos dicho, ¿verdad? El protoevangelio, esa descendencia que se le fue dicho por parte de Dios a Adán y a Eva. Segundo, en Génesis 12, la descendencia de Abraham. Tercero, en segunda de Samuel, la descendencia de David, que va a gobernar eternamente. Y cuarto, ya esa descendencia, ya esa promesa, ya se ha hecho carne. Jesús es presentado como el cumplimiento y efectivamente está dentro de la genealogía. Y esa genealogía se puede encontrar tanto en Lucas como en Mateo, en esos dos evangelios. No aparecerá ni en Marcos ni en Juan. Y uno me puede preguntar, bueno, ¿y por qué no? Muy bien, porque tanto Mateo como Lucas se apoyaron en una fuente que se llama la fuente Q, investiguenlo por favor,
y en esa fuente va a aparecer esa genealogía tan importante. Entonces, a modo de idea importante, desde Génesis ya Dios promete un Salvador y cumplirá su palabra, ¿verdad? Esa semilla, ese heredero. Sí, segundo, Jesús es la semilla hecha carne. Entonces vemos que al final lo que Dios promete, lo cumple. Y fijaros lo importante que Jesús, para que esa semilla se haya hecho carne y esa semilla haya, una vez más, lo recuerdo, derrotará al mal en la cruz, al diablo. Seguimos. ¿Qué relación existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? Muy bien, otra vez tengo que repetirlo. El Antiguo Testamento es una preparación, ¿vale? Dios está preparando. Esto es como el que prepara la tierra para echar semilla para que crezca, ¿verdad? Uno necesita echarle abono, un tiempo, removerlo y ya cuando ya esté bien, se pone la semilla para que crezca. Pues el Antiguo Testamento es una preparación para que el Mesías venga. Y fijaros que esa preparación tuvo personajes importantes como David, Judá y Abraham. Entonces, Jesús es el punto culminante, lo más importante. Ya no hay que esperar más Mesías, no hay que esperar a nadie más. Ya Jesús ya es el cumplimiento y ya esa línea mesiánica ya está cumplida. Entonces ya uniendo las promesas del Antiguo Testamento, ya se ve que Jesús es la persona esperada. Ya no hay que esperar a nadie más. Ya Dios ha cumplido sus promesas. ¿Y eso en qué nos afecta a nosotros, la fe cristiana? O bien, la relectura. Qué importante es releer la Biblia, no leerlo como un texto de historia o un libro para, bueno, me voy a poner a orar, que también está muy bien, pero uno tiene que hacer una relectura, tiene que ver qué es, qué es Jesús para mí. Jesús para mí es un rey, al igual que lo fue David. Jesús para mí es mi rey y esto también me ayuda a mí a entender de cómo Jesús ha cumplido las promesas de Dios. Entonces, si Dios ha cumplido las promesas, esas promesas también están sobre mí. Tenemos que recordar que sí. ¿Dónde? En el bautismo. Es ahí donde Dios pone sus promesas sobre cada uno de nosotros. Y nosotros por fe las acogemos. Entonces, para finalizar, la figura de Jesús como hijo de Dios e hijo de David une el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se contradicen, todo lo contrario, da plenitud, da sentido ahora a nuestra lectura y es coherente. ¿Por qué? Porque es la finalidad de todos estos cumplimientos, de estas promesas, de tantos reyes, ¿verdad? De tanto, todo lo que yo estaba aquí explicando, la finalidad se resume en salvación, la historia de la salvación. Entonces, para finalizar, Antiguo y Nuevo Testamento se necesitan ambos, no se pueden separar. Y no hay que esperar a un nuevo Mesías. Ya tenemos a Jesucristo, querido hermano. Amén. Entonces, profecías que aparecen en el Antiguo Testamento y que realmente está hablando de la realeza. La profecía de Emmanuel, ¿vale? Lo encontramos en Isaías capítulo 7. Muy bien, de entrada, ¿qué estaba aquí sucediendo? El rey Acaz era un papa frita, ¿vale? Era un rey más mediocre de los que, vamos, de los peorcitos que ha tenido el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque fue un rey que no supo gestionar ni el reino ni la religión. Tened en cuenta que la concepción antigua de un rey era de que el rey era el mediador entre Dios y los hombres.
Entonces este rey era un rey que no estuvo acertado. De hecho, ha quedado en la historia marcado como uno de los peores reyes del pueblo israelita. Y bueno, en este tiempo, en Isaías capítulo 7 este rey sufre amenaza y en vez de, en lugar de buscar ayuda de Dios, ¿verdad? En la oración, en la providencia divina, él elige la alianza con el rey de Asiria. Entonces vemos aquí cómo era un hombre que solamente veía las posesiones terrenales y claro, viendo esto, pues Isaías hizo una profecía muy importante. Ojo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y claro, ese rey que fue infiel, ese rey que no supo creer en Dios, ¿verdad? No tuvo fe, pues este niño que está prometido simboliza la fidelidad de Dios a la promesa davídica, a pesar de lo que el rey Acá hizo, ¿verdad? Que fue infiel, no creyó y estábamos en unos tiempos muy turbulentos donde había pueblos vecinos, reinos vecinos muy poderosos, más que el pueblo de Israel, y que, bueno, el rey Acaz no supo gestionar y prefirió aliarse antes que poner a Dios en primer lugar. Y vemos que ese cumplimiento de esa profecía concreta se hizo realidad, ¿verdad? En la persona de Jesús. ¿En qué momento? Pues la concepción virginal de la Virgen María. Y Jesús tendrá muchos nombres, ¿verdad? Y uno de ellos será, y muy concretamente en el Evangelio según San Mateo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Que efectivamente el Hijo de Dios vino del cielo a la tierra para hacerse uno como tú y como yo. Y el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Por eso es Dios con nosotros. Otra de las profecías que está en Isaías. Alguien me puede preguntar, pero bueno, ¿qué solamente Mario coge Isaías? ¿Por qué? Bueno, es que hay en tantos lugares, en tantos profetas, profecías cristológicas, pero he intentado coger la- las más notables y las más conocidas, porque bueno, lo importante de estas clases es que a alguien pues se le quede lo más importante y que sea sencillo. Pero en todos los profetas, profetas mayores, profetas menores, queridos hermanos, en todas hay profecías cristológicas. Y aquí en Isaías 9 vemos que va a venir un príncipe de la paz. Y no solamente la paz, sino también la justicia. Y esa profecía es así. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y se llamará Maravilla de Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. Entonces, fíjate que a Jesús se le asigna como muchos nombres, ¿verdad? Fijaros aquí los nombres que le pone: Dios fuerte, Padre eterno, maravilla, consejero, príncipe de la paz, Emmanuel. Entonces, fijaros que hay tantos nombres que se refiere a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay un nombre que ocupe todo lo que es Jesús para nosotros, porque es Dios. Entonces, este rey, que es Jesús, gobernará con justicia y su reinado no tendrá fin, será eterno. Efectivamente, ¿quién es el único justo? Recordad un poco a San Pablo en el capítulo 3 de los Romanos, que dice: no hay ningún justo, no hay nadie que busque a Dios, todos nos alejamos a una, estamos como ovejas desperdigadas, como ovejas sin pastor estamos. Entonces vemos aquí de que el pecado nos alejó de Dios. No solamente que nos alejó, sino que nosotros
no queremos volver a Dios. Entonces nosotros, delante de Dios, pues perdimos esa justicia por causa de ese pecado. Ya no soy justo ante Dios, ya Dios no me ve a mí como acepto, como hijo, ni como amigo. Por eso Jesús se tuvo que hacer hombre, para que, gracias a su justicia, ahora yo me la apropie en el bautismo. De tal modo que ahora cuando el Padre me ve a mí, no ve al Mario pecador, sino ve a su Hijo. ¿Por qué? Porque me ve a mí revestido. Entonces, fijaros lo importante, lo de la justicia, ¿verdad? El ser justo delante de Dios. El ser justo es como decirte, oye, te veo sin pecado. Entonces vemos cómo esa justicia de Jesucristo nos la apropiamos, nos la hacemos nuestra en nuestro bautismo. Por eso a los niños se les revisten con el traje blanquito, ¿verdad? Como si fuéramos santitos. Y otra de las cosas, la paz. ¿Por qué la paz está aquí, ¿verdad? Metida en todo esto. Porque lo primero que sucedió, nada más que entró el pecado al mundo, fue desunión y la primera guerra de matrimonial de la historia. Adán, ¿quién te dijo que comiera del árbol? No fue ella. Entonces, fijaros hasta qué punto lo primero que sucedió cuando entró el pecado fue la guerra de uno a otros, de uno contra su prójimo. Entonces vemos aquí que al final, no lo he puesto en la diapositiva, pero entra de maravilla de que es los mandamientos de Dios para nosotros. Amarás a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo y amarte a ti mismo. Entonces, esa paz solamente la vamos a encontrar en la persona de Jesús. No busquéis la paz en asociaciones de paz en el mundo, ni en chorradas de eso, por favor, porque esa gente pues no son nada. Aquí el único que trae paz y paz eterna es Jesucristo. Y eso para nosotros tiene que ser un evangelio y un consuelo eterno de que tenemos a alguien que nos comprende, a alguien que no quiere mal para nosotros, a alguien que quiere de que estemos al lado de Dios y que dentro de de nuestro corazón y dentro de nuestra conciencia sintamos y tengamos paz. Entonces la conclusión de esta primera clase ya sería que el Antiguo Testamento es una preparación, ¿vale? Que esa plenitud se encuentra en Jesús y que Jesús es el verdadero Rey prometido, que vino lleno del Espíritu Santo, ojo, y que trae justicia, paz y como una vez más subrayo muy grande, trae salvación. ¿Y esto qué relevancia, qué importancia tiene para nuestra vida cristiana? Pues que esa relectura nos ayuda a tener presente a Jesús en nuestra vida como a nuestro único Rey, nuestro único Salvador. No tenemos que buscar a otro. Nos podrán venir religiones y religiones y gente que se llame hijo de Dios y falsos profetas y falsos mesías, pero no nos dejamos engañar por ellos. Ya solamente hay uno que ha muerto y ha resucitado por amor a nosotros, que es Jesucristo. Y todo lo hizo por amor para nuestra salvación.